Buenas tardes, jefe. ¿Qué pasó? Vengo por mi reparto de utilidades. Ah, claro. Pero ¿a poco ya es la fecha para pagar eso? Así es, jefe. Le recuerdo que el reparto de utilidades se efectúa dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se haya pagado el impuesto anual. ¿Y tú cómo sabes eso? Lo vi en un TikTok. Leí que los artículos 123 y 120 de la Ley Federal del Trabajo. Pero... Te lo comento porque no me pagaron el importe correspondiente de las utilidades del ejercicio anterior. Entonces me deben 2 repartos de utilidades. Ok, está bien. Hablaré con los contadores para que chequen eso. Gracias. Cuando gustes. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotera Obanel. El día de hoy con un tema y con unos invitados de lujo. El programa va a estar muy bueno y va a estar muy interesante. Vamos a platicar de la PTU, patrones personas físicas. Hay características especiales, hay detalles que hay que cuidar, hay noticias relevantes al respecto y para ello nos acompaña dos personas a las que yo estimo mucho y admiro mucho como personas y profesionales. El primero de ellos es el contador público certificado y especialista fiscal Luis Guillermo Delgado Pedrosa. Luis Guillermo, gracias por estar de nuevo aquí en tu clase y en tu programa. Como siempre, un gusto de saludarlos y de compartir con todo el auditorio pues estos temas tan interesantes. Por ahora, buenas noticias, al menos para los que van a cobrar, no para los que van a pagar. Así es. Y también nos acompaña el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Abraham Levy Alcántara. Abraham, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer, un honor y encantado. Antes de que empecemos con el tema, yo quiero darles a todos nuestros amigos televidentes, a las gentes que nos acostumbran a seguir, una primicia. Ustedes saben que durante, muchos años el maestro Luis Guillermo fue conductor. Después se decidió dar apertura a cuatro personas, entre ellos un servidor que me honro en sustituir a tan gran conductor. Los zapatos están muy difíciles de llenar. El maestro Raúl Díaz se retiró, lo sustituyó el maestro Carlos Burgoa. El maestro Carlos Burgoa también se retiró y durante algún tiempo hemos sido 3 conductores, pero ya a partir de ahora volvemos a ser 4 conductores. Y les quiero presentar a la persona que va a formar parte de este equipo que estaremos llevando a cabo este programa, este gran honor que nos da la facultad y que tenemos unos zapatos muy grandes que llenar de los antecesores a nosotros. El maestro Abraham Levy a partir de ahora se incorpora junto con la maestra Susana Mireles, junto con el maestro Miguel Ángel Martínez Uc y un servidor, a la conducción de este programa. Maestro Abraham, felicidades, gracias por formar parte, bienvenido y pues sabemos que lo vas a hacer muy, muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Con unos padrinos así, primero. Y segundo, vamos a hacer todo el esfuerzo para ser dignos. Primero y segundo, llenar los zapatos de los que han estado antes que nosotros. Que créeme que cuesta mucho trabajo llenar esos zapatos. Pero bueno, empecemos con el tema. Yo quisiera preguntarte, Luis Guillermo, ¿qué plazo hay para pagar? ¿Cuándo se tiene que pagar la PTU? Si soy patrón, persona física. Bueno, en todo caso, los patrones en lo genérico tienen 60 días después de presentar la declaración anual. En el caso de las personas físicas, pues su declaración anual venció, el 30 de abril. En este caso se fue al 2 de mayo. Ajá. Sí, porque era ahí medio fin de semana. Ajá. Entonces de ahí le contamos 60 días. Ajá. La cuestión es qué tipo de días, maestro. A ver, normalmente lo hemos hecho los 60 días y venció el 2 de mayo, son 29 días de mayo, más 30 días de junio, llevo 59, sería el 1 de julio la fecha
límite como tradicionalmente se ha manejado. Ajá. Mi querido Abraham. Maestros, pero les tengo noticias. No sé si sean buenas o sean malas. ¿Para quién? Exactamente. Exacto, dependiendo de que es un vaso medio vacío, medio lleno, dependiendo de quién lo vea. Definitivamente, porque dicen, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y en ese sentido, bueno, pues quien lo cobra o quien lo recibe. Por ahí hubo una modificación en el artículo 3 ter, que bueno, pues el maestro Ríos Blanquet nos hizo recientemente la apreciación, nos hizo el señalamiento muy particular y tuvimos una discusión académica interesante porque el artículo 3 ter se modificó para el año 2021, pero bueno, ya se modificó, vamos a decir, fuera de la fecha, pero para 2022 y para 2023 ya está vigente y nos dice, si me permiten así muy rápido, dice, para efectos de esta ley se entenderá por, que nos establece un pequeño glosario y en la fracción quinta nos dice, día, se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales. Que no es el caso, no se menciona. No se menciona. No, en la PTU los 60 días para pagarlo no dice 60 días naturales. Entonces debemos entender 60 días hábiles. 60 días hábiles, estamos hablando de 12 semanas. Exacto. 12 semanas son casi 3 meses. Luis Guillermo, con toda tu sapiencia, tu sabiduría, yo te pediría que me dijeras qué pasa con los patrones que han venido pagando la PTU durante toda su vida a los 60 días naturales. Bueno, pues si lo han venido pagando a los 60 días naturales, y hay una reforma posterior a esta situación, pueden apegarse a esta reforma, si ya lo hicieron en 2022. Pero si en 2022 volvieron a pagar con el plazo tradicional, ¿no? De los 60 días naturales, en materia laboral se crea ley por la costumbre. Pero la costumbre se requerirían 3 actos. Después de 2, el tercero es obligatorio. El tercero es obligatorio. Entonces llevamos 1. Sí. Podríamos salvar la situación desde el punto de vista patrón. Los trabajadores ahorita me van a linchar, espero salir aquí custodiado. Sí. Digamos que técnica y jurídicamente sí podríamos, porque apenas es la segunda vez. Sin embargo, digamos, estamos hablando de unos días. Los trabajadores esperan con ansias y merecimiento, además, este pago que es por el esfuerzo que han generado durante todo el año, su aportación a la generación de las utilidades. Es un tanto cuanto, pues no sé si mezquino, pero un poco cuentachiles, ¿no? Ay, no, 3 días más o 10 días más. O un mes más. De todas maneras lo vas a pagar. De todas maneras lo vas a pagar. Ahora habría que ver qué pasa con los empleados que fueron contratados con sindicatos o con contratos, ¿no? Así es, en este caso, si hubo un contrato colectivo de trabajo donde se fijó la fecha muy puntual, ahí sí ya está. ¿Cuál te llamas? Exactamente, ahí la reforma ya no existió. No, porque es en beneficio del trabajador y aparte fue lo que contraté y no contraviene la norma. Exacto. Entonces, ahora digamos que la costumbre, ¿no? La costumbre es que la PTU de las personas morales se pague en mayo, sin hacer cuentitas de si un día más, un día menos. Y la PTU de las personas físicas, pues en junio, ¿no? Ya con estas novedades podría irse hasta últimos de julio, pero prácticamente, ¿no? Sí, porque estamos hablando de 12 semanas posteriores al 2 de mayo. Entonces, 12 semanas y que el 2 de mayo fue el lunes, entonces esa semana... ¿Dónde sacas 12? 2 de mayo. 60 días. 60 entre 5 días por semana. Ajá. Son 12 por 5, son 60. Son ya. 12 yo pensaba semanas. que fines de semana. No, 12 semanas. Digamos, entonces, hábiles, sí, hábiles. Entonces, Hábiles. para tomar el dato de hábiles, 12 sí. semanas hábiles. Y si me voy a ver, como tú dices, y tienes toda la razón, muy mezquino, el lunes 2 de mayo no cuenta, entonces... Sí. Para aquellos patrones que son demasiado pichicatos y que están viendo cómo diferir el pago hasta el lunes. Y bueno, también dejan comentarte que si bien es una obligación que todos los patrones en México en principio tenemos hacia nuestros colaboradores, pues la verdad es que las empresas vienen de una época pospandemia
en donde se empezaron a recuperar, igual y sí generaron algo de utilidades, pero no de flujos de liquidez. Durante la pandemia se endeudaron que dan canto, los que sobrevivieron, ¿eh? Sí. Y entonces ahorita enfrentan compromisos sin capacidades de pago. Igual y este placito les viene de perlas, ¿eh? Sí, claro. Claro. Sí. Yo creo que los empresarios tendrían que evaluar esa situación y como grupo plantearlo incluso con sus trabajadores y decir, okay, te lo voy a pagar, pero espérame tantito porque tengo que hacer frente a estos compromisos y no como dice el maestro que el punto mezquino de buscarle 3 días más y cuánto me va a generar de interés, sino aquí como insisto, como un equipo, hacer un esfuerzo. Fíjate que lo que dices es muy útil y yo creo que para evitar conflictos, no sé qué opines, yo sentaría a la comisión mixta. A la comisión mixta junto con el administrador de la empresa y decirle, a ver, ¿para cuándo? Esta es la realidad. Las fechas cambiaron. ¿Por qué? Pues por una definición que me pusieron en la ley. Que el legislador no se toma la molestia aquí. ¿Le entenderían? Bueno. ¿La leerían acaso? Ya vimos que algo les falló. No sé si la leerían, si la entenderían o si ni siquiera tuvieron tiempo de leerla. Pero bueno, así está. Desgraciadamente así está. Entonces sería cuestión de sentarse a revisarlo y no hacerlo unilateralmente, ¿no? No agarrar y decir, ¿saben qué, señores? Pues voy a pagarlo en tal fecha. Pero es que es en mayo. Pues sí, pero las fechas cambiaron. Claro. ¿No? Las condiciones jurídicas, las condiciones legales cambiaron. Sí, y más porque el patrón aquí es persona física, entonces es todavía más cercano a los trabajadores, porque el otro está como allá, como decía el administrador, el encargado, el representante legal, pero aquí el patrón es el directo, patrón. y él baja a la planta y él está con las personas y él es el que les paga y el cheque o la transferencia pues viene de su cuenta, entonces pues al que le llegan los recordatorios pues son directamente, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, y la solicitud de decir todo es ahí directamente. Sí, valdría la pena sentarse a hacer eso. Maestro Abraham, ¿alguna diferencia en el cálculo de la PTU si soy patrón persona física o si soy patrón persona moral? Bueno, en principio, en la generalidad no, pero hay una particularidad por ahí del límite de los ingresos de las personas físicas que obtienen durante el ejercicio inmediato anterior, donde está calculando la PTU, que estaríamos hablando de los 300,000 pesos. Si mi capital es de menos de 300,000 pesos como persona física, patrón, así es. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay PTU. No hay PTU. No estoy obligado a pagar la PTU. O sea, podría yo pagarla. Pero no sería PTU, ¿eh? Pero no sería PTU. O sea, los efectos fiscales serían otros. Una gratificación fiscales, legales, extraordinaria. Contables, laborales, todo cambia. Sí, porque hay gente que acostumbra a sus trabajadores, lo que hablaban ahorita de la costumbre, que aunque no tengan utilidades, dicen, te voy a dar 20 pesos, te voy a dar 200 pesos para que no te sientas mal frente a los demás, frente a las demás empresas, ¿no? Y como un punto de competencia o algo para tener tranquilos a los trabajadores que cuando hago el cálculo no tienen ese recurso. Ok, entonces ya estamos viendo que no son lo mismo la persona moral que la persona física. ¿Afecta en algo, mi estimado Abraham, el régimen fiscal en el que yo me encuentre como patrón persona física? Porque hay que recordar que hoy por hoy tenemos el régimen general. El RIF derogado que vive. Sobrevive, sí. El reciclo y si me apuras la plataforma digital. Sí es cierto, plataforma, sí, que entonces, lo dejábamos. Tengo 4 regímenes fiscales. ¿Me afecta en algo? ¿En qué régimen? Oye, y el asimilado a salarios. Un empresario se puede asimilar a salarios y puede tener empleados. Es cierto. Es cierto, tenemos 5. Y ya no investiguen más, ¿no? Sí, no, ya no me rasquemos porque si no... Sí, le vamos a encontrar. Nos va a venir a contratar el SAT. Sí, seguramente. Sí, por supuesto que sí tenemos diferencias, porque, primero está limitante y luego considerar las otras 2 limitantes que platicábamos hace un momento, las que tanto la persona moral como persona física tiene recientemente, las de los 3 meses de salario y la de los
la del promedio. Ajá. Entonces, bueno, esa sería una. Pero conforme al régimen, sí tendrían esa diferencia. Yo creo que uno de los más impactados, si me permiten, salvo su mejor opinión, es la de los regímenes de simplificado de confianza, porque han dejado al lado la facturación, o sea, el estar obteniendo, el estar recabando las facturas, no se han preocupado tanto porque dicen, bueno, pues voy sobre ingresos efectivamente cobrados y a mi tasa preferencial. Y no le pido facturas a mis proveedores. No, muy mal. Es tu obligación y te baja la base de la PTU, todos los comprobantes. Y acreditas el IVA. Sí, por supuesto, en caso de que seas contribuyente. Entonces, en ese sentido, pues una base para la PTU grandísima, que se va a ver limitada por los 3 meses y el promedio, pero de todas maneras van a llegar al límite. Ese va a ser uno de los puntos. Terminarían pagando 3 meses de salario prácticamente. Si no tuvieron cuidado de recabar comprobante de sus Y erogaciones. obviamente llevar una contabilidad, etcétera, ¿no? Venga, ahí está el repositorio, ¿no? Exacto. No tienen que llevar propiamente. Sí, pero que las hayan solicitado. Y la otra, que se las hayan dado. Sí, claro. Porque esa es otra, donde dice, factúrelo dentro de las 72 horas. Pero bueno, eso es otra historia. Qué bueno que lo comentas, pero soy reciclo. No, ahora sí que, mamá, soy reciclo, no haré deducibles. Pido la factura, pero ¿qué pasa si son facturas de más de 2,000 pesos y las pagué en efectivo? No, pues ya no reunir los requisitos. O sea, si la factura en forma de pago dice efectivo y abarca más de 2,000 pesos antes de IVA, pues no procede su descuento de los ingresos. O sea, necesito pedir la factura y cumplir con todos los requisitos, Pues sí. aunque sea yo reciclo. Así es. Al día de hoy, nuestros amigos, 2023 deben de estar ya facturadas en el 4.0. Esa es otra. Además. Así es. Pero bueno, para la base que nos ocupa del año pasado, todavía aguanta. Era 3-3. No les des más calambres, Y echándole además fruta a la me piñata. encanta tener buenos invitados en los que nos podamos aprender, divertirnos, Sí. criticar. ¿Por qué sugerir. no? ¿Por qué no? O sea, todo es perfectible en esta vida y se vale criticar. Sí. Claro. Entonces, ahí tienes un problema y un problema grave para un patrón persona física en el régimen simplificado. Yo pago impuestos sobre mis ingresos. ¿Y qué pasa con el RIF, mi querido? En el RIF, bueno, recuerden que no son 2,000 pesos, que tenemos hasta 5,000 de los sobrevivientes. Ajá. Ellos sí pueden en efectivo hasta 5. Entonces, bueno, Pero que no ellos se nos tienen un confundan. factor sin, ¿no? O sea, ellos no Para el necesitan cálculo. comprobantes para el cálculo. Sí, cierto. Para el cálculo tendrían su factor, según la resolución miscelánea, nos da el factor y nos dice ahí está lo que vas a determinar. Ya, ellos no hacen el cálculo, es un factor y eso es lo que, no hacen el cálculo de la base y del 10%. Sí, Sino, ese no. para determinar el monto que van a repartir, aplican el directo al factor sobre los ingresos. Sí, Sí. aquí nada más habría que revisar, en la resolución miscelánea sí establece la fecha específica. Entonces, o me voy por resolución miscelánea o me voy por el 3ter o qué hago. Y aparte, Norma particular prevalece sobre norma general. Entonces ellos tienen su, ¿qué? 29 de junio. 29 de junio. Sí, es muy específico, así señala la resolución, la fecha. Voy a decirle a mi esposa que se contrate con uno de esos para que le toque la PTU el día de su cumpleaños. Fíjate, ese es un buen regalo. Pero ¿qué crees? Ella paga, no cobra. ¡Oh! Sí. Ella no cobra, ella paga. Sí, caray. Mejor no, porque si no, el día de su cumpleaños tendría que estar pagando PTU. Va más tardar. Así es. Ahora, si nos vamos un poquito atrás de qué es la PTU, ¿no? Ajá. Porque no en todos los países existe, más bien somos una rara excepción, ¿no? Sí, somos muy poquitos países, Sí. ¿no? Y creo que el país que empezó con eso fuimos nosotros. Sí, y algún otro centroamericano nos hizo la corriente, ¿no? Lo vemos cuando algunos clientes que llegan del extranjero, ¿no? Que dicen, allá les damos acciones para que le echen ganas a los trabajadores. Dices, no, aquí no, porque les des o no les des acciones, ellos tienen derecho a cobrar algo de utilidades. Ahora, ¿cuánto? ¿Y de qué utilidades? Sería la pregunta para arrancar, ¿no? Sí, así es. ¿El cuánto? Pues es el 10% de las utilidades. Es el porcentaje que fije la comisión permanente. Que ahorita, hoy vigente, es el 10%. Se acaban de reunir, publicaron el nuevo factor del 10%, o sea, el mismo, ¿no? Así. Pero Abraham no se va a acordar porque es un chaval, pero igual y tú sí, era el 8%. Era el 8%. ¿Sí? Entonces esto puede cambiar en cualquier momento. Y el primer año que me tocó trabajar
bajar fue el 6%. Ahora sí me apantalló. Sí, me tocó empezar con el 6, luego lo cambiaron al 8. Y ya tenemos añísimos con ya el 10. tenemos, yo creo que unas 3 o 4 décadas, ¿no? Por lo menos 3. Por lo menos 3. Con el 10%. Sí. ¿Y 10% de qué? Sería la pregunta. Bueno, es que hace no un híbrido, pero establece una renta gravable. Exacto. Entonces, que quítele esto, que súmele aquello. Ciertas partidas son las que nos pide la autoridad que estemos eliminando para para tratar de hacerlo como un poquito más puro. A lo mejor es lo que busca, que el trabajador sea como que no tenga que ver esas cuentas que el empresario tiene que asumir con su riesgo. ¿No? Bueno, es lo que pretende. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es de la utilidad gravable. Y párale de contar. Pero luego viene la ley del impuesto sobre la renta, que ahora ya es más amigable, porque antes era calcúlate todo otra vez para los trabajadores. Simplemente dice de tu utilidad gravable antes de amortizar pérdidas. Los trabajadores no participan de las pérdidas, ¿sí? Quítale las partidas no deducibles por haber pagado prestaciones exentas a los trabajadores. Porque no es justo que les pagues más PTU porque les pagaste aguinaldo. Yo diría, pues tampoco es justo que pagues más ISR porque pagaste aguinaldos. Pero bueno, ¿no? Así es. Por lo menos aquí sí restamos eso de los ingresos. Y esa es la base. ¿Sí? Pero luego vienen los problemas de aquellas personas físicas que no determinan una base gravable como tal para aplicar la tarifa general, sino que pagan sobre los ingresos, que serían los RIF y los recicos. Entonces, ¿esos cómo le hacen? Pues que se encomiende para empezar. El RIF tiene su factor. El RIF tiene su factor. Y el reciclo tiene que llevar contabilidad, discúlpenme que puede ser contabilidad de excelencia en hoja de cálculo, pero tienen que llevar en la mera repositorio. Claro. Descarga todo. Suma y resta de deducciones y vámonos. Sí. Pero sí determinan una renta gravable. Así es. Sí. Y sí podrían restarle a esa renta los pagos no deducibles, aunque no tengan no deducibles, ¿sí? Así es. Por el pago de prestaciones exentas de sus trabajadores. Fíjate que me gusta el programa. Tenemos un exconductor haciendo preguntas. Tenemos un conductor haciendo y un nuevo conductor que también va a podernos hacer preguntas. Entonces los tres conductores, los tres preguntamos y los tres nos contestamos. Sí. La verdad es que me gusta esa dinámica. Ese programa se está volviendo muy interesante, muy padre. Bien, platicaste entonces sobre el reciclo, sobre el RIF, sobre el régimen general de actividad empresarial. ¿Y si soy patrón por honorarios? ¿O si soy patrón que tengo trabajadores por ingresos por arrendamiento? Como dijo el maestro, los asimilados. Pero bueno, sí ahorita platicamos de ese que es el más terrorífico de todos, pero ¿qué pasa con un honorario? Bueno, va a tener sus ingresos aquí debidamente... va a tener que acreditarlos por la actividad. Igual, ingresos cobrados, menos deducciones pagadas, autorizadas. Pero ahí está topada, ¿no, mi querido Luis Guillermo? Porque soy prestador de servicios. Sí, en general, porque también hay empresarios que prestan servicios. Un taller mecánico, una tortillería, etcétera. Bueno, la tortillería no. No, sí vende productos. En general, hablando también de personas morales, cuando los ingresos se generan por prestación de servicios, el máximo a pagar a un trabajador es un mes de salario. Entonces, hago mi cálculo. Y te tocan 4 meses, ni lo sueñes. Como prestamos servicios, nomás uno. No. Y si no prestáramos servicios, pues nomás 3. Esa es la novedad, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿de qué salario? ¿Del de diciembre o del de ahorita? Pues ahí está la discusión. Habemos algunos que vamos por el último salario del trabajador. Claro, del año pasado. Del año pasado. Claro. Sí, y en ese sentido, del último salario del año pasado o el último salario del trabajador, porque también ahorita están por terminar la contingencia, pero hemos tenido COVID para los años anteriores y pues lamentablemente muchos trabajadores fallecieron.
Entonces, pues hay que considerar el último salario y revisar, y se lo tengo que pagar. Si mi le tengo que pagar. trabajador falleció, Sí se lo tengo que pagar. Claro. ¿y a quién se lo pago? A Ya no quien está. acredite el derecho. A quien acredite. O sea, si llega la esposa o el esposo, me tendría que acreditar eso. Pero, ¿y si llega la concubina? Pues habrá que ver cuántas concubinas. Entonces, en ese Sí, caso claro. se acreditó frente a un juez de lo familiar, Sí, y el juez de lo tiene familiar. que haber la resolución de la albacea testamental. Tiene que haber la resolución. Sí. Y si la persona que se murió sin testamento, como muchos en este Sí, país, claro, y perdónenme, claro. amigos, si agredo a alguien, pero no tenemos la costumbre de tener testamento. ¡Ay, tenemos la vida comprada! Vamos a vivir no sé cuántos años. Allá que batallen. Sí, a ver, el testamento hay que hacerlo. Y Sí. normalmente tenemos programas aquí recurrentes en el mes de agosto, en el mes de septiembre, En que platicamos septiembre es el el tema. mes Con los del invitados. testamento. Sí, el mes de septiembre, que ahora como ya es itinerante, ya es diferente, pero no tenemos la costumbre de agosto, septiembre tener un tema, un programa sobre ese tema. Vale la pena porque si llegas a fallecer y no estabas casado, la concubina o la mamá no puede llegar a decir, oye, dame la PTU, porque si yo la pago y después llega la persona que tramitó que hizo ese trámite, pues la voy a tener que pagar de todas maneras, ¿no? Sí. Y bueno, ahondando en este criterio de que el salario debe corresponder al del año pasado, creo que las normas de información financiera también apoyan esto, ¿no? Lo de periodo contable. Porque este es un cargo al resultado del ejercicio del 2022. Entonces se tiene que determinar a diciembre del 2022 y no puedes futurear y decir va a ganar tanto en junio, ¿no? O sea, eso es imposible. Ahora, un trabajador, sin ser tan drásticos, no se muere, pero cambia de trabajo, pues también tiene derecho a venir a cobrar la PTU del año pasado, aunque ya no esté trabajando contigo. ¿Con qué salario? Pues con el último que tuvo, como bien decías, Abraham. Así es, entonces, y aparte pues, hay que avisarles, hay que mandarles desde el correo electrónico, hay que dejar evidencia, también es muy importante, porque luego en las demandas, pues dice el trabajador, pues yo no supe, no estuvo ni publicado, o bueno, ya la publicación ahora ya es como más corta por las cuestiones de seguridad, ¿no? Pero no le informé, no le dije al trabajador, no tiene como acceso a la información, y entonces, pues no hay manera. Oye, Abraham, ¿y qué pasa si tú me corriste el año pasado? Igual, pero tengo espérame. que volver a ver. Sí, Sí. pero me corriste porque soy una rata asquerosa y me cachaste robándote. Igual. Igual. Vas a tener, o sea, Aunque sea en el reclusorio. Aunque sea en Reno, en el reclusorio norte, ahí va a recibir en su cuenta bancaria, va a tener que recibir la cantidad o poner a disposición el cheque o la no cantidad. puedo argumentar, oye, pues es que, ¿cómo le voy a dar una PT a una persona que en lugar de ayudarme a generar utilidades? La cuestión moral no importa, aquí es la cuestión económica. Si tienes un adeudo conmigo vigente, sí lo puedo aplicar a lo que me debes. Aunque me hayas metido a la cárcel y me hayas agarrado. En principio tengo que pagártelo, pero si aún tienes un saldo pendiente por pagarme, lo puedo aplicar a tu adeudo. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuánto es la PTU? El 10% de las utilidades, pero si somos 20, 30 trabajadores, hubo trabajadores eventuales, ¿cómo la Fíjate, claro, reparto? que te vaya a Primero se preguntar. parte en dos. Bueno, el patrón se parte en muchos pedacitos, ¿verdad? Pero la parte en dos. Ya lo que determiné, conforme a lo que señalan, en dos secciones. Y esas dos secciones, una va a ser de acuerdo a los salarios para tratar de homologar y la otra de acuerdo a los días, precisamente para incluir a los eventuales y que no sea tan... Ahí tengo una tan pregunta agresivo. que quiero hacerte sobre los eventuales, pero me gustaría hacerte la pregunta regresando de una pausa. Con todo gusto, maestro. Bien, regresamos y Miguel Ángel Suárez te felicita y te dice que qué alegría, querido amigo. Que Hombre, muchísimas gracias que nos está viendo por ahí. Israel Ávila Alegría también te manda a felicitar. Igual, muchos saludos y No muchas tenemos gracias. preguntas, pero sí, Saludos. felicitaciones Muchas gracias a todos, muchas gracias. para alguien que se merece estar. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, un honor. Este honor Sí. la verdad es que es un honor el que te permitan estar aquí, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, mi querido Abraham, te iba a hacer una pregunta. Los eventuales participan
en la PTU, y quiero aclarar y subrayar y poner en negritas, letra roja con fondo amarillo, y letra de 50 puntos así, la palabra eventuales. Siempre y cuando hayan laborado más de 60 días o por lo menos 60 días. ¿Qué efecto tiene Lo de hábiles. Primero dos cosas, bueno, creo que son 2 puntos ahí. Uno, la contratación. Tiene que ser muy claro que sea eventual. Porque ¿qué va a pasar si hay sujetos a pruebas, si hay otro tipo de trabajadores que desde un principio no estuvieron como eventuales y estuvieron menos tiempo? Entonces ellos participan. Qué bueno que lo mencionas. Entonces, si tú me contrataste por obra determinada, por tiempo indeterminado, prueba o capacitación, aunque esté 48 días o esté 59 días O dos. me toca hábiles o PTU. inhábiles. Sí, claro. Muy poquilla, pero te va a tocar. Me va a tocar. Sí. Pero si mi contrato, porque mucha gente he escuchado y no sé si les ha pasado, Sí. es que si trabajaron menos de ese tiempo, pues no les pago. Pero a ver, déjame ver su contrato. Dice eventual, no. Entonces sí le tienes que pagar. Le tengo que pagar. Así es. Entonces, hecha esa primera distinción, ahora me voy con los eventuales. Y los eventuales, bueno, pues con esta reforma del artículo 3 ter, creo que sería bastante peleable por parte de los trabajadores esos 60 días. A partir de ello, también serían 60 días hábiles. Claro. ¡Wow! Vaya. Entonces, Pero bueno, nos estabas contando. Se parte en dos. No el se patrón. parten dos. No, El él se monto, parte más. Sí, él ya se parte. La renta gravable por el 10% y ese monto lo parto en dos. Sí. ¿Dos partes iguales o...? Iguales, 50 y 50%. Y luego ese 50 y 50% se va a dividir en relación a los días que elaboraron, es decir, se van a tomar en cuenta todos los días, ahora todos los días que sirvieron para el cómputo, porque a lo mejor se hizo viernes social o se hizo San Lunes del trabajador, eso se van a ir descontando. Pero si tuvo, por ejemplo, maternidad, nuestras amigas trabajadoras tuvieron maternidad, esos días cuentan, muy importante, que no les quiten el derecho a las amigas trabajadoras, por supuesto. Y, por otro lado, si hubo un riesgo de trabajo, también esos días no se deben de descontar. Entonces, Ajá. bueno, esa sería una puntualización. Ya sumamos todos los días que elaboraron los trabajadores y esos me servirían para determinar un factor por ahí. Divido la suma de días de todos los trabajadores. Ujú. Oye, pero a ver, quiero interrumpirte y preguntarle algo a mi querido Guillermo. Fíjate que pues soy patrón persona física, pero yo también trabajo. Qué bueno. Tengo derecho a entrar en el cálculo de la PTU que voy a repartir. ¿Me puedo autopagar la PTU? A ver, tú te llevas el otro 90%. Pero el 10% es de los empleados. No, ahí no puedo entrar yo. O sea, ya empezamos a discriminar. Sí. ¿Sí? A distinguir, maestro, ¿no? ¿Cómo discriminar? A distinguir. Lo vamos a Sí, discriminar. está bien, discríminelo. Lo discrimino con el 90%. Ándale, sí, discríminate, Por eso ándale. lo voy a discriminar y que se lleve nada más el 90. ¿Qué tal? Sí, en las personas morales, digamos, el gerente general no entra en el reparto. Ajá. En las personas físicas, el propio contribuyente patrón no entra en el reparto. Sí, ya estaba yo viendo. Apuntándose, maestro. No. No. Y luego la segunda parte se va a dividir en relación a ver, si la primera parte fue en los días, la otra va a ser en relación al salario. Ajá. Al Ese salario. sí es todo un cohete. ¿Qué salario? Sí, porque ahí entramos con un problema. ¿Qué salario tomo? O sea, todas Ajá. las percepciones del trabajador, su sueldo más su aguinaldo, y el aguinaldo si lo tomo grabado o exento. O sea, ¿qué show? ¿Dijeron todo? Ah, Es que tendríamos que remitirnos al artículo 84 en principio, y entonces teniendo esta situación tendría que ser pues una integración del 84, o sea, Ajá. sí considerando esta parte del aguinaldo, pero no para todos. También esa es otra cuestión, porque tenemos que hacer otra distinción para que los operativos no se lleven menos que la gente que gana más. Que los ejecutivos. Que los ejecutivos, así es. Entonces, si tengo sindicato, ahí sí me va a ayudar, porque voy a tener, según el escalafón, según mi tabulador, el más alto. Voy a de los operativos o sindicalizados. O sindicalizados, el más alto. Y entonces ese lo voy a incrementar a un 20% y ese va a ser el tope de los ejecutivos, vamos a decirlo O sea, así. si yo fuera el operativo más alto
y mi ingreso hubiera sido 400, estamos hablando del 20%, son 480 al año. al año. Estás así. Y si ustedes no eres ganaran, diputado. sí, Sí, maestro. sí, sí, no. Ellos se llevan otras ¿Y qué utilidades. pasa si ustedes fueron empleados del mismo patrón y Luis Guillermo tuvo ingreso por 1 millón y tú por 470, por poner una cifra? Bueno, si yo soy sindicalizado, entonces... No, ¿el sindicalizado soy yo? Ajá. El más alto de los sindicalizados. 480 nosotros. Y ya. Es nuestro tope. Pero como él ganó 470, ¿qué hago? Todo su salario. 470, sí. ¿Y tú que ganaste 1 millón de pesos? 480. ¿Sí? Ahí tú sí vas a decir, a mí no se me hace justo, ¿no? No, pues yo creo que sí, porque el espíritu de la PTU es ese, ¿no? Hacer más iguales a los trabajadores, Sí. por lo menos en este momento. Ajá. Sí que dicen, todos hicieron un esfuerzo durante el año, todos estuvieron trabajando para la misma empresa, bueno, pues vamos a tratar de homologarlo. Ok, Entonces, fíjate, la primera parte que nos comentaba, o sea, tuve 10 millones de utilidad, 10%, 1 millón. Ok, la mitad de 1,500,000. Esos 500,000 se van a repartir en función de los días trabajados, con independencia de que seas el afanador o el analista fiscalista, o no importa. Entonces eso es como más democrático, ¿no? Sí. Y la otra mitad, pues ahí sí reconocemos como un poco la categoría de los trabajadores, computando este reparto en función de su salario, pero sin que se generen grandes diferencias, porque tenemos este tope de no más del 20% del operativo que gane más, ¿no? Excelente. Oye, eso me gusta. Estamos haciendo un reparto un poco más justo, más justo, más equitativo. Sí. Ajá. Entonces ya dijimos que los eventuales en algunos casos no entran, que el propio patrón, persona física, no entra, que los ejecutivos que ganen más de un 20% del salario más alto del operativo. De la raza, ¿no? Sí. De los que viajamos en clase turista. Y llegamos en Metrobús. Claro. En limusina roja, por favor. O limusina naranja. Naranja, sí. Todos ellos, buscas al más alto, le agregas un 20%, y ese es el tope para los que viajan en auto. O los que volamos para Encablebus. Ajá. Que ya dijeron que es el transporte más seguro, que ahí no hay asaltos. ¿Qué tal? Bueno. No sé los temblores, pero... Sí. No sé cómo se sientan, y que ayer y hoy en la mañana ya llevamos 2 en la Ciudad de México. Sí. Ya para que les dé coraje a los de provincia, tenemos nuestros propios temblores. Sí. Ya no nada más en los compartidos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero y Michoacán, también los nuestros. Los nuestros. Bien, ya logramos llegar a ese reparto. Sumo los salarios y divido. Entre los 500,000 que decías, entre la suma de los salarios, y me va a dar un factor. Ok. ¿Y luego qué hago? ¿Sumo esos 2 importes? ¿Trabajador por trabajador? Sí, claro. Sí. Hago un primer total. Hace 3 años todavía sobre ese ya me iba el impuesto sobre la renta, que también tiene sus bemoles, y ¿no? tiene su exención sota. Ah, sí, tiene su exención. Cita. Bueno, su son exención. 15 UMAS. Fíjate qué miseria. Que dice el 93.15 salarios mínimos, pero bueno, ya esa es otra historia. Bueno, pero finalmente aquí sí son UMAS. 15 UMAS, que son Es la exención. mitad del salario mínimo ya, la UMA. La UMA, o sea, ya la verdad es que las exenciones, querida autoridad, valdría la pena que lo revisáramos. Sí. De verdad. Si no revisan el subsidio al empleo. No, mira, hay 2 cosas que yo sí le... O sea, ¿dónde están primero los pobres? Exacto, yo es lo que quiero decir. Crítica sana, constructiva a este gobierno. Cualquiera que caiga en una situación como de esta. acuerdo, Bueno. pero hoy el gobierno tiene como lema primero los pobres. Y estoy de acuerdo. La verdad es que coincido. Pero en ese primero los pobres, pues el subsidio tendríamos que revivirlo. Sí, porque ya casi a nadie le... No, ya ni a los de salario ni mínimo. a los de salario mínimo. Pues sí, ya no. Y luego, las exenciones. ¿A quién beneficia más una exención? A las personas de menores ingresos. Claro. Entonces, querida autoridad, ¿por qué no? Una buena sugerencia, no sé si estén de acuerdo conmigo. Totalmente. Artículo 93, por lo menos las fracciones 1 a 18, por lo menos. Y el subsidio al empleo.
El subsidio al empleo es básico. Porque si no se va a convertir en letra muerta. Así Está a punto de... Así es, fíjate que en Europa, por ejemplo, lo que tienen es, España tiene su mínimo vital, y ese mínimo vital no paga impuesto. Estamos hablando de 25,000 euros. Y en México, lo que no paga es el salario mínimo. Y si yo, exclusivamente el salario mínimo. Dios te guarde una hora extra porque ya no fue exclusivamente. porque si tienes una hora, si tienes 4, en lugar de 3 horas extras, trabajaste un día 4 horas extras, Se acabó. la cuarta hora ya vas a tener pago de impuestos sobre la renta. Y yo quiero preguntarle a una persona que gana salario mínimo y labora 4 horas extras en un día, en una semana, que le descuenten el impuesto si le pega o no le pega. Es que si vive o no vive. Termina hasta pagando más que la hora extra. Sí, Sí, fácilmente. Sí. Yo creo que vale la pena que esos temas se revisen. Pero bueno, regresemos. Porque hablábamos de la exencioncita, que tiene razón. Pero bueno, antes de la exencioncita, sumamos la mitad que te toca por días más la mitad que te toca por sueldos, y ese es el monto primario de la PTU. Esto tiene un tope. Bueno, 2, ya habíamos mencionado. Si el patrón presta servicios, se topa un mes de salario. De tal forma que si la PTU que me toca, por ejemplo, a mí, fuera de 15,000 pesos, pero mi patrón presta servicios y yo gano 12,000, nomás me va a pagar 12. ¿Sí es así? Sí. ¿Y qué tal que mi patrón no presta servicios, sino que compra, vende, produce, qué sé yo? Y siendo mi salario de 10,000 pesos, me sale una PTU de 48,000. Me voy a ver limitado con las reformas de los 2 topes para esa carretera de cualquier lugar del país, ¿no? Que tiene 2 topes juntos. Ahí, o sea, sí, luego lo pasará uno y luego el otro. Bueno, entonces, en ese sentido tendré que hacer la primera operación para los 3 meses de salario o el promedio de las 3 PTUs recientemente pagadas hacia atrás. ¿Y si no hubo PTU en alguno de los 3 años anteriores? ¿Me computo nomás en las que hubo o computo un cerote? Ahí también hay un criterio. Bueno, hay varios criterios. Hay quienes dicen que van por el cero, pero entonces, bueno, hay algunos que agresivamente se han ido ahí. Sí, yo diría que si fueron 2 años, sumó 2 años y lo dividió entre 2 y ese es mi promedio. Si hubo una sola PTU en esos 3 años, pues ese es mi tope. Sí, si hubo 3, entonces, mi criterio, sumas los 3, lo divides entre 3. Estamos de acuerdo. Sí. Pero eso de decir, a ver, tuve pérdida, utilidad. Entonces tengo 0, monto 0. Sumo más los 2 ceros y los divido entre 3. No, porque aquí sería inequitativo al final del día. Porque además es el promedio de las utilidades, no de los ceros. Exacto. Esa es la base para poder decir categóricamente que si son 2 años, entre 2 y es un año, ese es el límite. Así es, para nuestros amigos que de repente quieren tomar el 0, que tengan mucho cuidado en que está ahí, pero no sería aplicable. Entonces, si vamos a nuestros 2 topes en nuestro ejemplo, donde yo ganaba 10,000 y me salieron 50,000 de PTU, dices, bueno, primero, no más de 30,000. Segundo, el promedio de PTUs que te has llevado es de 20. Pues de los 50 que me tocaban ya nomás 20, que sigue siendo una lana porque son 2 meses de sueldo. Sí, pero me dice que el mayor de los 2. Ay, menos mal. Entonces ya no te quedas con los 20. O sea, tu tope menor lo desecho y te quedas con los 30. Con los 30. Pero si tu promedio de PTU de los años anteriores era de 33, tú ganas 10,000, 10 por 30. Por 3, 30 contra 33, te tocaban 48. Tu promedio de PTU 33 y 3 meses 30. 33. Pero si es 28, 30 y 48, 30. Ya, no está fácil, ¿eh? No. O sea, está bien armado, pero no está fácil para calcularlo y entenderlo. Exacto. Así es. Sí, y luego viene el impuesto a la renta. Ya que determines ahora sí el monto a pagar, pero yo quiero hacerle una pregunta a mi querido Luis Guillermo. A ver, hemos dicho muy bien, 10 millones por el 10% voy a repartir 1 millón. Pero ¿qué pasa si 3 trabajadores el año que pasado no vinieron a cobrar? Bueno, la y PTU, se quedaron ahí como 30,000 pesos. La PTU es una cuenta acumulativa. ¿Qué es esto? Pues es como una polla, ¿no? O sea, es un pasivo. Si el año pasado debía 130,000 pesos y pagué 100,000, sigo debiendo 30,000. Entonces, si hoy genero otros 100,000 por pagar, digo, pues son 100,000 más los 30,000 que tenía, entonces le sumo.
¿sí? Entonces, mi base de reparto no es solo la PTU de este año, sino el saldo por pagar que quedó del año anterior. Y que no fue en su momento Cobrada. Que no fue cobrada porque decíamos de los trabajadores que en algún momento no pudieron acreditar el hecho del derecho, no lo pudieron acreditar, pero entonces ellos de alguna manera la retienen, ¿no? O sea, por ejemplo, los que se murieron. Sí. Y que llegue la persona y dice, espérame tantito, entonces o es en algunos pleito, en trabajadores conflicto. que ya estén en la frontera esperando que abran, ¿no? Y Claro. dices, oye, ¿y en dónde te pago la PTU si no estás? ¿Cómo le hago? Pues eso se va a quedar en PTU por pagar. Para el año que entra se suma. Ok, y ahora vamos a sumar un cuarto conductor el día de hoy en este programa y se presenta en este momento Maquiavelo a hacer una pregunta maquiavélica. No estamos. Sí, no, ya. Bien nos dijo el maestro, 100 más 30, 130. Hago el cálculo que ya nos dijiste, lo parto en 2, reparto en días, sumo, voy a los cálculos de los 3 meses, el promedio, y entonces Tengo digo, excesos. y entonces resulta que voy cortando y a la hora de sumar lo que voy a repartir me da 80. ¿Qué pasa con los otros 50? ¿Qué opinan? Porque tampoco No está... es PTU por pagar. Exacto. Entonces, ¿qué hago con esos 50? Pues simplemente no lo reconozco como cargo al resultado del ejercicio. Entonces, a ver, déjame O sea, entender. hace que todo este relajo lo tienes que hacer desde diciembre. Claro, pero entonces, a ver, entonces estoy metido en una bronca, porque me dijiste 100 más 30, 130. Pero a la hora de hacer el cálculo me da 80. Sí. Y como ya tengo un pasivo de 30, ¿qué hago? Nada más. Reconozco 50 nuevos. Así es. Y si de esos 80 no vienen a cobrar, para el año que entra la misma historia. Le dejo un bonito recuerdo a mis amigos. ¡Pah! O sea, sí, hay que meterlo una materia de un semestre en la especialidad. PTU, qué bárbaro. Que hace un año, hace 2 años, la autoridad tuvo esa dificultad en la disminución en pagos provisionales, porque lo calculaban y entonces tomaba los 130 y no el reconocimiento de los 50 que mencionábamos ahorita, de acuerdo a los números. Ajá. Entonces iba sobre todo. Y no es todo, bueno, porque no tiene la misma hay que naturaleza. recordarle a nuestro auditorio que en México legisla el que diseña el sistema de presentación de las declaraciones, porque como vienen precargadas, entonces si en tus pagos provisionales te resta 130, no hay manera de modificarlo, aunque digas, es que no son 130, nomás son 50, nomás son 80, o son más. Fíjate que lo que dices, tienes muchísima razón, mi querido Guillermo. Me hice que me acordara de la persona que me enseñó impuestos en mi primer trabajo. En paz descanse, mi querido Javier Barroso de Hollado. Tipazo. Igual que los presentes, pero están vivos. Y decía, no se vale legislar por formato. Exacto. Y hoy legislamos por aplicativo. ¿Nos la aplican? Sí, claro, nos la aplican. El único problema, y en defensa de quien desarrolla el aplicativo, es que son ingenieros en sistemas y le dicen, necesitamos que hagan esto. Y él hace una fórmula que hace eso. Y no le dijeron que había variables que hay que contemplar. A mí me encanta poner todos mis papeles automatizados en Excel. Soy súper fan del Excel. No me gusta trabajar. Si las cosas las puede hacer una fórmula, ¿por qué las voy a hacer yo? Diseño la fórmula y me quito de problemas. Pero diseñarla para que te haga todas esas variables no es tan fácil. Y si tú no eres fiscalista y eres ingeniero en sistemas y te dicen, quiero que haga esto, hace eso. Hace eso. ¿Sí? Entonces, nuevamente se peticionó a la autoridad, denle al informático todas las posibles variables para que las contemple. Claro, y al contribuyente la posibilidad de modificar algún elemento precargado, ¿no? Sí, claro. Sí, porque el informático va sobre las reglas y listo, pero hay excepciones a la regla. Así es. Oye, Luis Guillermo, tú bien dijiste, tengo que hacerlo desde diciembre, y creo que es lo correcto. Pero ¿qué pasa si yo no hice el cálculo y yo estoy acostumbrado a hacer el cálculo en marzo, no en diciembre, como debe? Hasta marzo que presento la declaración y nada más calculé los 10 millones por el 10%, 1 millón más 200 que no se pagaron el año pasado, 1.200.000 y lo puse en la declaración. Ajá. Bueno, pues de entrada, por el plazo que me mencionas, supondría que eres una persona moral. Tendrías que presentar una complementaria de tu balanza de diciembre, de cierre, y recorrer, ¿no? Enero, febrero, marzo.
sea, mandar las balanzas de cada mes ya corregidas con este dato. ¡Wow! Abraham, otra pregunta Oye, de y qué bueno que fue en marzo. Ajá. Porque si hubiera sido hasta mayo, junio, pues incluso tendrías que hacer una complementaria de la declaración porque la balanza que incluiste no fue la correcta. ¡Wow! Pequeño detalle nada más. Pequeño detalle. O sea, van a ser... Por favor, en diciembre. En diciembre. Oye, Abraham, y se vuelve todavía más interesante y Maquiavelo regresa a esta mesa. Temblamos, ¿no? Sí, sí. No. Haber estado de invitado con el maestro Luis Guillermo, yo decía, voy a examen profesional. Así parece. Sí, Ahorita sí pero parece. bueno, nos divertimos. Pero divertido. Y vamos, Sí, sí, pero nos divertido. divertimos y vamos platicando y vamos comentando. Compartiendo con todo el auditorio. Compartiendo con el auditorio lo que se está viviendo con Todo esto. lo que se tiene que llevar de tarea. Sí, Así es. Y si lo hacemos es porque nosotros lo hacemos en el escritorio y sabemos a lo que se van a enfrentar ustedes. Entonces, pues por eso hacemos hincapié en estos detalles, ¿no? Así es. Te mandan felicitar Estrella Solano. Muchas gracias. Y Diego Olvera, nuestro asiduo amigo, seguidor de este programa, Diego Olvera. Gracias, maestros, por estar aportando su tiempo de conocimiento y experiencia. Este tema se me hace complejo porque percibo que son muchísimas disposiciones que hay que consultar para hacer bien las cosas. Pregunta, ¿podrían indicar, por favor, a grosso modo, qué artículos y disposiciones hay que consultar y de qué leyes o misceláneas para comprender la PTU? Pues la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo correspondiente, que es el 8º. Entonces ahí viene la generalidad. 127 a unos más. Ajá, unos sí, más. sí, Son sí. como 5 o 6 Sí, más o menos. Ajá. Luego la ley del impuesto a la renta, particularmente, bueno, pues el artículo 93 por la parte de la exención, para el cálculo del impuesto sobre la renta, porque tiene su particularidad también, tendríamos que ir en el reglamento, es el 147. Ajá, Ajá. por ahí. Y bueno, pues en la resolución miscelánea para los efectos de las que son específicas, en el caso de RIF, y en el caso de RECICO. Ok, y Maquiavelo te pregunta, ¿y el seguro social, la PTU forma parte del salario? No, nada más hay que tener cuidado de que sí sea PTU Así es su y no que naturaleza. sea una gratificación porque como no hubo utilidades yo te doy algo. Eso ya te no es sientas PTU. bien. Fíjate qué detalle. Lo comentábamos en el programa. ¿Qué pasa si yo estoy acostumbrado a darle algo? ¿No fue PTU? No. Entonces se integra. Así es. ¿Y qué pasa con los impuestos sobre nómina? Hablemos específicamente, si quieres, de la Ciudad de México. sí, tengo que considerarlo. Sí, es Sí, base tengo que grabada. considerarlo. Es base grabada. Sí, así Sí. es. Entonces, Es dependiendo cuándo Claudia, lo pagan. ella sí gana. Ella sí gana. Sí, y en la mayoría del país es igual. Es igual. Es igual, es base. La PTU forma base del pago del 3%. Así Es es. el 3% Sí, porque- en la Ciudad de México, ¿no? Sí, 3% de la Ciudad de México porque hay estados que cambian y tienen diferentes parámetros. Bueno, pero Sí, porque eso tiene derivado de una relación laboral, que es el principio que siguen las entidades federativas. con una mini exención, o sea, entonces, fíjate, mi estimado Diego, es el Código Financiero o la ley Local. La ley del Seguro Social, artículo 27. La ley del impuesto a la renta, artículo 93 y 147 de su reglamento. Y el capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo, del artículo 127 a 133 más o menos. Ahí están todo lo que regula. Sí. Y por supuesto la retransmisión de nuestro programa. Claro, Claro. y los artículos que se publican en revista. Claro. Sí, por supuesto. Abraham, fíjate que es el primer año que empiezo porque con la pandemia me quedé sin trabajo y este es mi primer año. 2022 empecé como patrón. Ujú. Tengo que pagar PTU. No, afortunadamente no. Ahí sí estoy creciendo, estoy desarrollando. ¿Cuántos años no tengo que pagar PTU, mi querido Guillermo? Son dos Dos años, años. los dos primeros años. Sí. Pero fíjate que otra cosa importante son años, no ejercicios fiscales. Años. Sí, porque yo pude haber iniciado actividades, no sé, en octubre del 2021. ¿sí? Ajá. Dices, bueno, ya presenté declaración anual de 2021, ya presenté el anual de 2022, entonces ya llevo 2 años, ya tengo que pagar. Dices, no, porque tú cumples el segundo año, ¿no? Hasta noviembre del 2023.
Entonces, en el 2023 vas a tener obligación de pagar proporcional a los meses. Bien poquito. Y entonces eso se vuelve Otro cálculo otro calvario, Otro otro calculito. calvario y otro tema, porque no tengo reglas o existe algún lado que me diga cómo pagar en ese caso. Pues proporcional. ¿no? Ajá, sí, sí. Lo divido entre 12 y lo multiplico Por los meses, meses. sí, O- rebasaron los o me 24. voy muy a la ley del impuesto a la renta entre días, Ay, no. entre 365 y los días. Bueno, tendría que ver entonces también los ingresos que se generaron por esa proporción. Porque no sería lo mejor, a lo mejor si fue en octubre, de enero a septiembre, pues sería una cantidad, y de octubre, o sea, también. También. Ajá. Híjole, no es sencillo, como bien nos dijo nuestro querido amigo Diego Olvera. El tiempo lo tengo encima. ¿Algún comentario? Pues el cálculo del impuesto rápidamente, ¿no? Lo caído en el mes tengo que acumular todos los ingresos grabados. Recordemos que tienen derecho a una exención de 15 UMAS. ¿Sí? Al sumar al ingreso habitual me hace brincar de renglones en la tarifa y me vuelve muy caro el impuesto, cosa que no va a ser real en la declaración anual porque no todos los meses se cobra PTU, bueno, fuera. Sí. Luego entonces ¿Quién el lo cobra? reglamento, exacto, ¿Quién lo cobra? ¿Quién cobra? Luego entonces el reglamento me permite hacer un cálculo de un promedio mensualizado para determinar una retención menor y que sea más proporcional al impuesto que va a tener en el ejercicio. Agregamos una complejidad. Hay trabajadores que cobran una parte del aguinaldo en enero y otra en diciembre. Entonces, por favor, que no dupliquen la exención. Si cobran en enero la UMA vale un monto. Entonces, tienen que ver qué remanente de pesos dividido entre el valor de UMAS para que en diciembre ese número de UMAS por el nuevo valor en pesos de la UMA sea lo que tengan de remanente de exención. De exención. Y lo mismo porque hay empresas que te dicen en diciembre, mira, me está yendo muy bien, te voy a dar un anticipo de PTU, te voy a dar una cantidad y ya en la fecha que tengamos que pagarlo hacemos el cálculo. Pasaría lo mismo. Sí, claro. Abraham, tienes 30 segundos para un último comentario. Bueno, pues primero nuestros amigos que revisen nuevamente el programa, que revisen las normas que se citaron, que es muy importante que determinen correctamente lo que le van a pagar a los trabajadores. Y bueno, pues por otro lado, agradecer la calurosa recepción, padrinos de lujo, y bueno, pues ya nos estaremos viendo por acá, no solamente con PTU, sino con otros temas. Muchísimas gracias y bueno, pues gracias por la calurosa bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Luis Guillermo, gracias. Es un honor siempre estar contigo. No, muy agradecido y deseándole mucho éxito a nuestro Abraham, nuevo conductor. El día de hoy te dimos la patada de inicio, entonces mucho éxito con este proyecto que sabemos Muchas que lo vas gracias. a hacer. Muchas gracias. Les agradecemos el habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a que nos vean la siguiente semana en Consultorio Fiscal con un tema que, créanme, parece muy simple, pero es un temazo. Retenciones de IVA y sus consecuencias. Se despide su amigo Salvador.